tema que me ha correspondido es la reverencia en la adoración. La reverencia en la adoración. Creo que todos somos conscientes que estamos ante una nueva manera de ver la adoración el día de hoy. Varias estructuras presentes han venido cambiando el concepto de lo que es la adoración a Dios. Muchas veces, de manera sutil, se ha presentado este cambio de concepto, de mentalidad, de práctica en cuanto a la adoración, y otras veces de manera muy abierta se han cambiado estas estructuras, produciendo, por supuesto, que la adoración sea concebida de una forma más bien ajena a la palabra de Dios. Lamentablemente, de parte de quienes deberíamos guardar la verdad de Dios, enseñarla con pureza, practicarla con fidelidad, muchas veces hemos aportado más confusión al tema de la adoración que lo que hemos sabido aclarar. La mayoría de las personas que hoy están en la Reforma, al menos en nuestros contextos latinos, tuvimos algo que ver con movimientos cuya doctrina de adoración era más bien empírica. Entre paréntesis, dada por la experiencia más bien. Déjeme describir el asunto un poco. Quizá tú, como la mayoría de los que hoy estamos en la Reforma, vinimos o conocimos a Cristo en medio de comunidades o de estructuras que no eran muy fieles a la palabra de Dios. Ellos nos hicieron el favor de definir para nosotros lo que era todo en doctrina, quizá con una doctrina muy superficial, incluyendo lo que era un culto, lo que era la adoración, la alabanza, el canto. Aún definieron para nosotros los afectos que deberíamos tener cuando adoramos a Dios. Pero nosotros, en nuestro tiempo, nunca reflexionamos mucho en la enseñanza doctrinal con respecto a estas cosas, sino que después que en nuestras iglesias decían vamos a adorar a Dios, de ahí en adelante, todo lo que se hacía definió para nosotros lo que es adoración. Es decir, nuestro concepto de adoración no fue definido desde un púlpito enseñando qué es adoración. Nuestro concepto de culto, de adoración, de alabanza, hasta de nuestros afectos, fue definido más bien por lo que después de que nos decían vamos a adorar a Dios, y se hacía, eso definió para nosotros lo que es adoración. ¿Qué pasó después? Que luego eso se constituyeron en lentes por los que leíamos la Escritura. Y entonces cada vez que leemos en la Escritura alabanza, adoración, canto y cualquier cosa con el culto y la adoración a Dios, no éramos ya libres, ni siquiera subordinados a la palabra, sino que aprendimos a leer la Biblia interpretándola de acuerdo al concepto empírico que recibimos en las comunidades donde conocimos al Señor. La costumbre hizo surco en nuestra vida y toda definición teórica que hoy tenemos de alabanza, adoración, culto, canto y todas estas cosas es una definición superficial, pero más bien definida gracias a lo que en la práctica hicimos por mucho tiempo. Así, vinimos a iglesias que procuran ser más bíblicas, reformadas. ¿Y con qué te estrellaste primero? Muy bien. ¿Qué fue lo que más te desconcertó? En efecto, la adoración. Yo no te conozco a ti, pero te diré cuál fue una de tus primeras luchas cuando llegaste a Iglesia Reformada. La adoración aquí
parece muerta. No hay gozo. ¿Por qué pensaste así? Es mi pregunta. No te conozco, pero es lo que pasa. Yo te diré lo que pasó. La definición empírica de adoración que tenías era otra. Tú pensabas que era bíblica. Y aquí llegaste a una iglesia que dice ser bíblica, con una adoración demasiado diferente a la que venías acostumbrado a presentar, y que pensaste que era legítima. Aún hoy, muchos no han podido ser libres de los lastres de teología superficial combinado con una adoración más bien salida de la cultura. Eso hace difícil decirle a un querido hermano, ¿por qué adoramos como adoramos? Porque él seguirá echando mano de su experiencia, de cómo en la práctica él definió que es adoración, alabanza, canto, etcétera, etcétera y etcétera. Para colmo de males, si has venido a la Reforma en los últimos 10, 8 o 6 años, dependiendo del lugar en el mundo donde hayas venido a la Reforma, lamentablemente vas a encontrar un poco de más confusión. ¿Por qué? Iglesias que se profesan reformadas tienen como adoración una versión un poquitico mejorada que la adoración carismática. Unos ajustes en las letras, aquí y allá, un arreglo aquí, un arreglo allá, pero en esencia el mismo concepto superficial de adoración y la misma práctica cultural de la adoración. El asunto ha progresado ya demasiado y ya tenemos grupos estandarizados de adoración reformada que están marcando la pauta, entre paréntesis, como ya pasó en el carismatismo, están marcando la pauta que comunican al pueblo reformado cómo es adorar a Dios. Ya tenemos celebridades reformadas, bandas reformadas, conciertos reformados, CDs en vivo reformados, acústicos reformados, puestas en escena, luces, corales, presentaciones, adoración multimedia y más, todo en nombre de la Reforma. Lo peor, hermanos, es que si tú hablas con un individuo que hace 10, 6, 8 años vino la Reforma, él va a pensar que eso es la adoración reformada. Hemos roto con los reformadores, hemos roto con los puritanos, hemos roto con la adoración de nuestros padres, teológicamente hablando. Y hoy son grupos de muchachos en jean, bajo luces, pasteles, de señoritas inmodestas, dirigiendo cultos reformados, para vergüenza del cuerpo de Cristo. Aunque sea popular hoy, y aunque sea norma en muchos lugares que hoy se profesan reformados. Pero vas a la Biblia y encuentras un texto significativo con respecto a la adoración a Dios. Así que, Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero advertir que esta no será una exposición propiamente del texto. Deseo tomar algunos puntos relevantes de este y llamar su atención acerca de lo que hemos aprendido y que hemos hecho mal, para que por la gracia del Señor nos podamos corregir. Pero no solo tengo en mente a aquellos que han fracasado en esto, tengo en mente también a las iglesias que semana tras semana se esfuerzan por tener una adoración regulada por la palabra de Dios,
Como decíamos ayer, siempre hay algo que reformar, siempre hay algo que podemos someter más y más a la palabra de Dios. Así que permítame exponer esto en 3 puntos básicos. Primero, el contexto de esta exhortación. ¿Cuál es el contexto de la exhortación de Hebreos 12, 28 y 29? Tenemos que decir con claridad que estamos ante un contexto de adoración. Hebreos 12, como usted, y por eso leímos el texto, para que usted se dé cuenta que el contexto como tal no es un contexto más bien particular de adoración privada. No estamos hablando de algo que ocurre en el pueblo de Dios, las realidades del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, o al menos unas de las realidades. Aquí no está todo contenido, pero de cierto se nos están describiendo ciertas realidades que todo aquel que viene a Cristo, que hace parte de la iglesia del Señor, tiene por el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Y se está haciendo una comparación, si lo notaste, entre las realidades del antiguo pacto, realidades asombrosas, tanto que el mediador del antiguo pacto, Moisés, dijo, estoy espantado y temblando. Y ahora, no creo que tú hayas pensado así, y ahora en el nuevo pacto la realidad es que nos deja allí con Moisés temblando, sean menos. No, por supuesto que no es la idea del texto. La idea del texto es que si eso pasó en el antiguo pacto, las realidades del nuevo se aumentarán exponencialmente. Pero cuando ves que el apóstol aquí cita o habla estas palabras, sabes que él está trayendo una cita del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, 23 y 24. Y cuando miras el texto de Deuteronomio 4, llegas a una conclusión que nos da más luz, que el contexto de esa frase que el apóstol trae y cita en Hebreos, también está en un contexto de adoración. Deuteronomio 4, 23 y 24 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Ves entonces de dónde surge el texto? En un contexto de adoración, en épocas de Moisés. ¿Y qué ves que hace el apóstol? Y discúlpame, al margen, mi concepto es que Hebreos lo escribió Pablo, como lo creyó la iglesia, hasta que entrara la crítica alta al pueblo de Dios. Cierro paréntesis. Y no hay preguntas de eso al final. No me van a decir, de eso no se trata, era algo al margen. ¿Ves que se trae la cita de Deuteronomio que está en un contexto de adoración? Y cuando el apóstol lo trae a las realidades del nuevo pacto, también lo cita en un contexto de adoración. Así que eso prende nuestras luces para decir, aquí hay una enseñanza indiscutible de las realidades de la adoración. En Deuteronomio es muy claro que el Señor está exhortando que se debe servir al único Dios y huir de la idolatría, es decir, se le debe adorar como Dios ha ordenado. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y es fuego que consume. Y vas entonces al Nuevo Testamento y encuentras exactamente lo mismo. Después de señalar a dónde se ha acercado el individuo que cree en Cristo, a dónde se ha acercado. Si tú quisieras ir a tu casa y enumerar renglón por renglón a dónde se ha acercado el creyente del nuevo pacto, pero no es nuestro punto, se dice que debido a las nuevas y más gloriosas realidades del nuevo pacto, el creyente debe, y ahí está el así que, lo encuentras en el 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, distinto al anterior, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra servir aquí usada
como nos lo explicaba el pastor Cruz ayer, es la palabra latreuomen, de la palabra latrevo, de donde derivamos muchas de nuestras palabras en español. De allí, un derivado de esa palabra, tenemos la palabra liturgia, que para nosotros liturgia es sinónimo de culto, de hacer culto. Culto o liturgia viene de esa palabra. De ahí también tenemos una connotación negativa, cuando el latreuo, que es el culto, que es la adoración a Dios, el culto establecido por Dios, eso es latreuo, tiene una connotación negativa cuando ese culto se le rinde a un Dios que no es el Dios revelado en la Biblia, se llama idolatría, ¿sí? Latreuo, idolatreuo, que es la adoración, el culto a un Dios que no es el Dios de la Escritura, de manera que la palabra servir, que encontramos allí, que dice mediante la gratitud debemos servir a Dios, servir es esa palabra que hace referencia al culto establecido. Y aquí a veces esa misma palabra se traduce en la Biblia como servicio. Ahora, para nuestro español, servicio tiene muchas connotaciones, ¿no? Como cuando yo le sirvo a usted, o le hago un favor, o cuando yo lo edifico, le estoy sirviendo. Cuando la palabra servicio viene pegada a los asuntos de Dios, tiene una fuerte connotación de culto, Así que por eso un culto, ya lo entiendes, por eso se le llama culto, liturgia o servicio. Pero a veces por nuestro idioma es mejor llamarle culto para que la palabra servicio a veces no se confunda, pero estaría bien de llamarlo porque es un servicio, un culto. Estamos yendo a Dios en adoración. Eso es lo que significa la palabra latreuo. Ya sabes, la idolatría, que es exactamente eso, rendir adoración, culto a un Dios falso. Y me detengo aquí para que disciernas algo de esta palabra. Y es que no hemos podido superar que la adoración no es algo que yo debo sentir. La adoración no es algo que yo debo experimentar. La adoración tiene que ver con algo que yo ofrezco. De eso se trata un culto. De ofrecer al Señor ofrenda, de servir. Mira la palabra servicio. Por supuesto que servimos a Dios u ofrecemos a Dios con afectos bíblicos. Por supuesto, lo veremos después, pero el punto es que la definición empírica de adoración ha hecho caer la importancia de la adoración en lo que yo experimento en el culto, en lo que yo siento. Si venías entrenado a que en la adoración, hermanos, hoy venimos a gozarnos en la presencia de Dios, entonces tu concepto de adoración está centrado en que vienes a sentir algo, o vienes con algo para experimentar en tu corazón. En otras palabras, tu concepto empírico de adoración estaba centrado en el efecto que tal actividad produce en ti. Por eso llegas a un lugar de adoración reverente y como no te ves afectado emocionalmente, muchas veces posiblemente dices que eso no es adoración. Mira la gran confusión, pues la adoración, el culto, tiene que ver con lo que ofrecemos al Señor, con un servicio que damos a Dios, con algo que rendimos a sus pies, no con algo que nosotros sentimos. Aunque en la adoración viene incluido el afecto, ¿me hago entender? Es decir, no servimos de forma fría, indiferente o externa. Recordemos ayer, en espíritu y en verdad. Pero hermanos, el énfasis del servicio no es el efecto que produce, pero lo que ofrecemos al Señor. Un maestro que se confiesa reformado, voy a citar una frase, y quiero que disciernas cómo la misma frase
o como él define adoración, le va a llevar a una conclusión lógica para su razonamiento. No estoy diciendo que sea verdad, estoy diciendo que mires la lógica, que si defines de una forma distinta adoración, tu definición de adoración te va a llevar a consecuencias lógicas. Este hombre dice, la adoración que agrada a Dios es la que se acerca a Él para recibir, la que lo busca porque nada puede darle a Dios y nada puede satisfacerle como Dios mismo. La adoración es un acto de recepción. Piensa en esa frase. La adoración es un acto de recepción. Si esto es adoración, nos reunimos ¿para qué? Para recibir, según este concepto. No para dar, no para servir, no para hacer la tregua. Y entonces, ¿sí ves cómo se cambia el foco? Cuando tú ofreces, ¿quién está en el centro? A quien le traemos la ofrenda. Si tú vas a recibir algo en la adoración, ¿quién está en el centro? Tú. El adorador está en el centro. Ahora, mira cómo este concepto nuevo de adoración trae su consecuencia lógica. Y él dice, a veces imponemos patrones o modelos de culturas distintas a la nuestra en la adoración, lo cual no es malo siempre que sea afín a la cultura que lo asume. Al no hallar en las Escrituras los asuntos particulares de la adoración, debemos hallar los principios y a partir de allí pedirle sabiduría a Dios de cómo implementarlo en nuestras circunstancias, en nuestra cultura, en nuestra subcultura y en nuestra microcultura. Una congregación puede ser mayormente joven, otra mayormente anciana, mayormente indígena, mayormente europea, entonces cada una tendrá sus formas de adoración. Y ya entendemos por qué estos conceptos. Porque si tú estás en el centro, si lo más importante, entonces, es que la adoración es un acto de recepción, entonces tú estás en el centro, entonces si tú eres quien debe ser agradado finalmente, entonces hagamos de la adoración algo significativo para nosotros. Debes hacer de la adoración una adaptación de acuerdo a tu cultura. Entonces mira muy bien, ¿es una iglesia juvenil? Entonces haz que la adoración sea significativa para el joven. ¿Son ancianos? Haz que la adoración sea significativa para los ancianos. ¿Eres europeo? Pues haz que la adoración sea significativa para el europeo. Ah, pero somos latinos. Haz que la adoración sea significativa para el latino. Y me parece que hemos corrido en pequeñas frases el centro de la adoración. Porque la adoración tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que a Él le agrada, no con lo que a nosotros nos agrada. De manera que, al final, la adoración se califica por lo que percibes, y lo que percibes, cómo lo sientes y el afecto que recibes. Entonces hay que adaptar la adoración para que algo se reciba o para que algo se sienta. Si la adoración no está hecha para que recibas o sientas algo especial o significativo, la adoración fracasó en su propósito, así definida mal. Y por eso hay preguntas, ¿no? ¿Qué tal le pareció el culto? Bueno, ¿estuvo bueno hoy? No, hoy estuvo malo. ¿Me hago entender de dónde vienen las palabras? Mira nuestra teología empírica, a dónde nos ha llevado a pensar. Hablando hipotéticamente, no quiere decir que eso es lo que hagamos, pero hipotéticamente la pregunta, ¿qué te pareció el culto? ¿A quién debería ser remitida? A Dios, ¿verdad? Claro, no se lo vamos a preguntar, pero hablo hipotéticamente. Si le fuéramos a preguntar a alguien, ¿qué tal te pareció el culto? Tendría que ser a Dios, no a nosotros. No a nosotros la gloria, a su nombre.
¿Qué sacamos con abrazarnos y decirnos buen culto, hermano? Si Él rechaza nuestra ofrenda. ¿Cuál es tu punto? ¿Qué vienes a buscar a una iglesia bíblica? ¿El deleite de tus oídos? ¿Las letras que más te conmuevan a ti? ¿Qué quieres en la adoración? ¿Satisfacerte tú mismo? Eso es irreverencia. Esa es la esencia de la idolatría. Adorar a un Dios que finalmente ese Dios se parece a ti mismo. Eso es idolatría. Cuando ofrecemos la tregua, cuando servimos, cuando rendimos culto, acéptame esta palabra, Dios es el centro y nuestra finalidad es cómo se siente Él. Acéptame esta palabra, no es técnica, pero es lo que debería estar en nuestra mente. ¿Esto agradó a Dios? Ay, hermano, y no me gustó el culto. Gloria a Dios, no era para ti. Mira, no hacemos nada aquí pensando en ti. No elegí el himno pensando en ti. No oramos pensando en ti. Lo hicimos pensando en Dios. Y si Él se agradó, cumplimos el propósito. Entonces mira el contexto de las palabras que aquí se usan. Segundo, aquí el texto está diciendo con toda claridad que la adoración debe estar marcada por la reverencia, por el temor piadoso, por el sobrecogimiento. Ya mira el contexto y cómo el contexto nos alumbra el texto que estamos estudiando, pero mira el mismo texto y nos dice que nuestra adoración debe ir marcada por la reverencia o temor piadoso, por el sobrecogimiento. Piensa algo, claro, yo ya hablé primero y ya tú te vas a tener un poco en tus conceptos, pero vamos a hacer cuenta que no habíamos dicho nada. Si yo te preguntara, ¿cuál es el afecto general? Vamos a hablar del cristianismo en general. ¿Cuál es el afecto que en general, con el que generalmente la gente asocia a adoración hoy día? El afecto, gozo, ¿no es ese? El gozo. Parece que si algo no puede quedársenos para la adoración, es el gozo. Mano, ¿cuántos están alegres? ¿Ha escuchado eso? Bueno. Porque parece el requisito sine qua non de la adoración. Si no hay gozo, hermanos, no venga. ¿Está alegre, hermano? ¿Está contentico? ¿Qué hacemos para tenerlo contento y mantenerlo contento? Porque si no hay gozo, Salmo 100, ¿verdad? Hay que estar gozosos y tales textos. ¿Notas lo que hacen nuestros lentes con los que leemos la Biblia? Y si esos lentes hubieran salido de la exégesis, estarían bien. Pero esos lentes los tenemos puestos gracias a la definición empírica de adoración, salida de la cultura. Ahora, vivimos en una época en la que la adoración cristiana no conlleva las características como gratitud, servicio, temor y reverencia. Lamentablemente en nuestro tiempo, y de una vez yo quiero aclarar, hermanos, esta no es una exposición en contra del gozo. El gozo es un afecto bíblico. El gozo hace parte de lo que debemos traer. Recuerdo, no exactamente el texto, quizá tú lo sepas, cuando el Señor dijo, estoy desagradado de este pueblo porque no me han servido con gozo en su corazón. Es decir, están presentándome ofrendas meramente rutinarias. El gozo es un afecto, así que no interpretes esto. Pero creo que cuando el gozo, o como con cualquier doctrina bíblica, se sobreenfatiza en detrimento de otras, estamos ante una deformación de la verdad. En este siglo la iglesia profesa más el gozo en la adoración, el gozo en Dios, obtener gozo en Dios, y todo es gozo.
y en tener experiencias edificantes durante la adoración, más que en el temor reverente. Debemos decir, hermanos, con toda claridad que el gozo no constituye la esencia de la adoración, ni su principal afecto característico. Cuando pensamos en la adoración hoy día y entramos en conversaciones sobre el tema, casi que hay una presuposición de que si va a haber verdadera adoración, lo que nunca debe faltar es el gozo. No es lo que la Escritura enseña como tal. Varias consideraciones para concluir. Uno, la palabra griega que generalmente se usa para adoración es la palabra proskuneo. Cuando encuentras la palabra adorar, adoración, frecuentemente en la Biblia es la traducción de una palabra proskuneo. Y la mayoría de veces se traduce como adoración, pero existe otra mejor manera de traducirla. Y si la tradujéramos más literalmente, sería caer. Caer. Podría traducirse como caer a los pies de alguien. Es una definición literal, como besar, encogerse, postrarse en homenaje. La figura del que suplica. Una de sus definiciones es agazaparse. ¿Lo entiendes? Piensa en esta imagen. Alguien recogido con su rostro en la tierra. Eso es adorar. Las mismas palabras lo dicen. Claro, la palabra fue traducida a adoración y para nosotros adoración fue lo que nuestras iglesias interpretaron para nosotros lo que es adoración. Cuando tú piensas en la palabra adoración, piensas en alguien tendido, rostro en tierra o agazapado de temor, ¿verdad que no? Si escuchamos algunas palabras, algunas personas discutir sobre el tema de adoración, no pensaríamos que ese fuera el caso. Uno se vería tentado a pensar que la palabra del texto del Nuevo Testamento para adoración era más bien regocijo, canto, sentirse conmovido y en casos extremos gritar de júbilo, saltar, aplaudir, silbar y más. Gracias a nuestra teología empírica. ¿Ves qué hemos hecho con las palabras de la Biblia? Hemos quedado, entonces, mira la estructura. La adoración tiene que ver con recibir. Muy bien. Segundo, la adoración tiene que ver con gozo, con silbido, con emocionalismo. Y ahí tienes, hermano, ahí vas armando el cuadro mental de lo que se definió para nosotros adoración. Se ha confundido de forma dramática. Hemos quedado con un concepto de adoración casi con el afecto opuesto, que es el sobrecogimiento y el temor reverente. Hay dos palabras unidas en nuestro texto, temor y reverencia. Y por supuesto, hermano, que sabemos que el temor no es miedo servil a Dios. Pero hermanos, jamás en la Biblia temor va a estar desligado completamente de la idea de miedo. Quiero que entiendas eso. No es que nos debamos acercar a Dios con miedo, con miedo servil. Si no hago esto, ya caeré en el juicio de Dios. No. Pero jamás en la Biblia la idea de temor reverente se va a separar completamente de la idea de miedo. Es decir, hermanos, sí, cierto miedo nos debe caber,
¿O ante quién te postras? ¿Ante tu amigo? ¿Ante tu igual? No. Después lo vamos a ver. Hay que servir a Dios con temor, porque Él, ¿qué es? Fuego que consume. ¿Ves? No sé si esa imagen tú dices, no, para mí esto no me produce realmente mucho. Mi temor es más bien reverencia ante un fuego que yo sé que consume, pero no, nota que no es así. Ahora medita en esto. Si quisieras encontrar lo que es una verdadera adoración definida bíblicamente, no empíricamente, si tú quisieras mirar ejemplos de lo que es verdadera adoración, de todos los escenarios posibles donde tú quisieras ver una figura exacta de lo que es adoración, ¿dónde te irías a ver? ¿Arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra? Yo creo que eres lo suficientemente capaz para decir, no, si tú me pones a definir qué es adoración exactamente, yo buscaría la imagen en el cielo, no en la tierra. Bueno, exactamente eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración en el cielo es pura, es sin pecado. Podríamos decir que de allí podemos extraer principios de lo que es la adoración ideal. Y si tuviéramos que citar algunos pasajes de la Biblia, me voy a remitir solamente a citar uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Vamos a mirar la adoración. Isaías 6, 1, 4. Y ya sabrás de inmediato, ya saltó en tu mente cuál es la idea de adoración. Y esto es interesante, porque ¿quiénes están aquí adorando? Hermanos, son seres angélicos, y entre paréntesis, hermano, imagínate para un ser angélico estar parado delante de la presencia de Dios. Obviamente estamos hablando en un lenguaje metafórico, porque los ángeles son espíritus, pero quiero que la metáfora no oscurezca, sino amplíe más bien nuestra visión. Ellos no tienen nuestro problema, y es que cuando nosotros ofrecemos adoración, nosotros somos criaturas, pero pecadoras. En cambio, ellos son solo criaturas. Nota que no tienen el problema de arrastrar pecado con ellos cuando adoran. Y ahora mira, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No sé lo que tú piensas de este texto, ¿qué quiere decir eso? Cuando escuchas de las faldas de Dios largas y sublimes. Hermanos, en la antigüedad, hoy también pasa donde hay monarquías, ¿no es así, pastor? Donde, ¿ves cuando se casan los reyes, las reinas, etcétera? Hermano, hay una corte encargada de la cola de la novia. ¿Por qué? Porque se supone que si sus vestidos son abundantes en la cola, es una señal de altura, de dominio sobre todas las cosas. Ya ves dónde salen nuestras ideas de que la novia debe tener una cola grande, etcétera, ¿entiendes? Pero mira lo que está pasando. Es una visión. ¿A dónde llevas tus ojos? ¿A dónde fue llevado Isaías a mirar? No, vi al Señor, mi amigo, a mi lado. Y Él me codeaba. No, míralo, allá sentado, sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines, una clase de ángeles de un rango, no sabríamos cómo explicarlo, pero en su visión cada uno tenía 6 alas. Y mira, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, o como si estuvieran sirviendo alrededor de Dios, y el uno al otro daba voces diciendo, nunca en la Biblia, no quiere decir que no pase, pero nunca en la Biblia se nos dice que los ángeles cantan. Solo quiero que sepas eso. No es que no lo hagan, solo quiero que no asumas lo que la Biblia no dice. El uno al otro daban voces diciéndose, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mira, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz
del que clamaba y la casa se llenó de humo. Piensa en esta imagen de seres que jamás han pecado, que no han tenido que lidiar con algo llamado pecado reinante, ni siquiera después pecado remanente. No saben qué es eso, no saben qué es cargar pecado en sí mismo. Y cuando ves que se presentan delante de Dios, ¿con qué actitud seres que jamás han pecado se van delante de Dios? Hermanos, ellos tapan su rostro, no son dignos de mirar al Señor, y tapan sus pies, quizá los pies como en vergüenza de tapar su conexión, como soy creado, los pies que hacen con nosotros, no nos conectan a esta tierra, y Dios nos hace saber que somos seres creados pisando la tierra, y ellos se tapan sus pies como diciendo, no somos dignos, somos criaturas, pero estamos delante de ti. ¿Y en qué enfocan su mirada? En la santidad completa de Dios. Seres que no han pecado. Este es el punto que dice Hebreos. Sirviendo a Dios con temor y reverencia. Tengo una teoría. Cuando una criatura finita no adora con temor y reverencia como lo hicieron esos serafines, es porque no estamos viendo lo mismo. Porque los que vieron a Dios se taparon su rostro. Otra imagen la encuentras en el libro de Apocalipsis. Capítulo 4, versículos 8 al 11, y aquí hay una adoración, ya tú dirás, bueno, aquí ya no son ángeles, y yo no quiero hacer exégesis, el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, que es complejo, aquí hay criaturas de unas, de otras, pero ¿cuál es mi punto? Son criaturas, y eso ya ilumina nuestro camino, y es una adoración en el cielo, quiere decir que no está siendo presentada por la iglesia en la tierra, sino por los santos ya glorificados, o en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Estamos en 4? Sí, muy bien. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias, pare ahí. Piense cómo se nos ha enseñado este texto. Están diciendo santo, santo, santo al Señor. Y están dando gloria, honra y acciones de gracias al que está sentado sobre el trono. ¿Cuál es la imagen que tienes en mente? Hasta antes de esta conferencia. Que estaban de pie, ¿verdad? Que estaban gritando, que estaban en éxtasis emocional. Pero sigue leyendo. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran, proscuneo al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tenemos que recrear otra vez eso en nuestra mente. Y el punto es esto, lo que encuentras en esta visión son criaturas de unas y de otras postrados ante Dios. Y con su rostro en tierra, gritando, Santo, Santo es el Señor. Así que no están de pie botando sus coronas, sus logros ante el Señor. Están tendidos en el piso, rindiéndose ellos y sus coronas
delante de Dios. Hermanos, la Biblia nunca va a superar estas cosas cuando habla de adoración. Claro, nuestro ojo fue entrenado a detectar gozo donde quiera que estuviera en la Biblia. Por la gracia de Dios, ahora entrena tu ojo para ver todas las veces que alguien se postra, se humilla, se tira a tierra, tiembla y teme ante el Dios que adora. Y te vas a dar cuenta. La imagen es de sobrecogimiento. Eso no significa, hermanos, que en el cielo no hay gozo, ni se da acción de gracias a Dios de otras maneras. El punto es sencillamente este. Las imágenes de adoración en el cielo siempre enfatizan que la actitud que debemos tener en la adoración es la reverencia. Y aquí volvemos a aclarar un asunto, para discernir algo en nuestros días. Y es que el peligro de enfatizar en el exceso de gozo y el tener experiencias emotivas es el siguiente, que muchas veces estas se buscan a expensas de la reverencia, o lo más terrible, desplazan la reverencia a Dios en el culto muy a menudo. Yo no estoy diciendo que todo aquel que sea prohibido decirle a los hermanos, adoremos a Dios con gozo, porque ahora usted se va a tapar la boca y va a decir, prohibida, la palabra prohibida. No, ¿entiendes? Debemos tener gozo cuando vamos a la presencia de Dios en adoración. Pero ¿cuál es el afecto que matiza aún el gozo que sentimos? La reverencia, el temor. Dios no está a nuestro lado a este nivel. Casi que santo, santo, santo es el himno nacional de los cristianos, ¿no? En algunas veces. Y escucha esa estrofa. Santo, solo tú eres santo y nada y nadie hay a tu lado. Cuando Dios mira al lado no lo encuentra a usted, ni a mí. Cuando Él mira hacia el lado, Él no tiene arriba. Y cuando mira al lado, no nos ve a nosotros. Él está solo ahí. Para mirarnos, siempre Él debe mirar hacia abajo. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Como si Dios fuera un hombre, ya me entiendes. Siempre mira hacia abajo. Nuestra adoración entonces, hermanos, nunca debe mirar hacia el lado, siempre mira hacia arriba. Estoy hablando metafóricamente, ya lo entiendes. Temo algo, hermanos, que a veces nuestras formas informales de adoración sea solamente la exteriorización de nuestro bajo concepto de Dios. Mira, vas al matrimonio y vas de vestido de bodas, ¿no? Muy bien. Vas a un grado, vas a un velorio. ¿Qué quieres hacer? Estoy hablando en términos generales, ¿no? No muy folclóricos, pero en términos generales. Tú vas al matrimonio, tú sabes que no se trata de ti, entonces tú guardas sobriedad, tú guardas decoro, tu porte, tu vestido, tu pensamiento está subordinado. Vas a un velorio y así mismo es tu porte, así mismo es tu semblante. Tú reconoces por naturaleza de qué se trata lo que estás haciendo. Guardas la medida interna y externa del acto que está ocurriendo. Vas al culto y vas quizá en un ambiente informal. ¿Sabes? Maneras informales de adorar es solo la exteriorización de mi concepto de adoración. Yo aquí no estoy diciendo, hermanos, que debamos tener vestidos litúrgicos para adorar a Dios, o vestidos estandarizados o formas estandarizadas. Eso iría en contra. Pero pienso algo, mi hermano,
que hay ciertas iglesias donde, ven con tu café, ven, mientras vamos cantando te puedes ir tomando tu café. No importa, recuéstate en la pared mientras cantas a Dios. Él mira tu corazón realmente. Seres 1000 veces mayores que tú se taparon los ojos cuando sirvieron a Dios. Estuvieron en su presencia. A veces hay un ambiente muy jocoso, informal en el culto, por lo cual desorden. Las formas de adoración son un concepto de adoración. Ahora mira críticamente, pero con amor, pero mira críticamente. ¿Ves esas puestas en escena? Jovencitos con sus camisas apretadas, con manillas en sus manos, con postura sensual, cantando las 5 solas. Expiación limitada, la justificación por la fe. Y entonces yo llego a pensar lo siguiente, tú creo que también, esas cosas no son gratis. El Dios de ellos es un Dios pop, es un Dios popular. Moisés dijo, estoy temblando. A ellos no les da pena saltar. A ellos no les da pena mirar a Dios a la cara y exponer sus grandes dotes de cantar bajo una luz. Hemos de cuidar porque no quiere decir que en un templo donde todo esté blanco y donde todos estén de corbata o vestido formal, tú dices, hay irreverencia. Les recuerdo que el Señor le dijo a los fariseos, se visten muy bien, cargan con un muerto en su corazón, que hiede. ¿Me hago entender? Hay una medida. Pero hermanos, la hipocresía no es la medida de lo que hacemos, es la Biblia. Es la Biblia. Y Él nos enseña a adorar con reverencia. Hermanos, jamás la reverencia es un opuesto al gozo. Es una idea, un mito. Alguien dice, ¿reverencia o gozo? No, mi hermano. Lo opuesto a la reverencia es la irreverencia, la liviandad, no el gozo. La falta de gravedad, el peso de lo que hacemos. Hermanos, pero mira esta matización. El gozo está presente. Es un postrarse sobrecogidos. ¿Sabes? ¿Sabes delante de quién nos postramos o postramos el corazón en adoración? Delante del que pudo condenar nuestras almas, pero lo está salvando. ¿No te llena eso de gozo? De gozo tembloroso. Piensa en aquella ocasión donde el rey David conquistó una tierra y mandó medir con cordel. 3 cordeles, muerto. 1 vivo. Él hizo tender a la gente en el piso, es el punto. Un cordel, 2 cordeles, 3 cordeles, muerte. El cuarto, lo que cubría ese cordel, vivían. ¿No somos tú y yo? El hombre al que el cordel le vivió aquí, ¿no tiemblas? Muchos de vosotros, en las familias que hay aquí, quizá eres el único creyente. ¿A dónde llegó el cordel? Aquí, hermano. Y usted todavía ve dónde pasó la espada de David cortando. Usted dice, el cordel hubiera medido uno más. Me quedo por fuera. Y cuando vas a la presencia de Dios, no vienes gritando ni botando tu chaqueta. Vienes con temor reverente, diciendo, ay, en el infierno había un nombre para mí y Dios lo cambió. El Hijo de Dios me cubrió con su sangre santificante. Si eso no hubiera sido, no estaría aquí postrado. Hay gozo, ¿no cree?
Pero no es un gozo liviano, es un gozo que tiembla. ¿Te has salvado de un accidente? ¿Has visto algo? Cuando sales del accidente, ¿cómo sales? Me salvé, pero ¿cómo sales? Pude haber sido yo. Y la realidad es más grande en el espíritu. Quiero terminar con esto. Tercero, existe una conexión entre lo que creemos acerca de Dios y nuestra adoración. Hermanos, existe una conexión entre lo que creemos y nuestra adoración. Nadie traiciona su real teología. Voy a usar dos palabras. Teología, nuestro concepto de Dios real, y doxología, nuestra adoración. Nadie traiciona en su doxología su teología. En otras palabras, su adoración es un indicador de su teología. Eso es, ¿qué dice la Biblia? Debes adorar a Dios con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué según Hebreos? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiere decir, tu teología va a alimentar tu adoración. Tal como pienses de Dios, así le vas a adorar. Tu teología forma tu doxología. Si tú piensas que Dios es un Dios, yo sé que Jesucristo dijo, sois mis amigos, yo sé, pero voy a usar la palabra amigos en el contexto más liviano posible. Si tú piensas que Dios es nuestro amigo, nuestro par, si tú crees que a Dios le gustan las luces de colores en un púlpito, si tú crees que a Dios le encanta la música, el do re mi que tú haces allí, si tú crees que Dios tiene ojos para percibir una adoración estética, así será tu adoración. Si tú crees que Dios es fuego consumidor, tú te quitarás las sandalias de tus pies y caminarás con reverencia en la adoración a Dios. Tú dirás, es una imagen bastante extraña, ¿no? En el Nuevo Testamento, porque como ya decíamos, algunos piensan Dios era estricto en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Pero mira lo que hace el apóstol. Trae esa frase y nos está enseñando a adorar bajo este presupuesto. No olviden que debemos adorar a Dios con reverencia, ya que eso no ha cambiado. Vuestro Dios es un Dios celoso, celoso de su nombre, celoso de su gloria. Él ama más que todas las cosas su nombre. Y por eso David se postraba diciendo, Señor, no por amor a mí, no por amor a este pueblo, por amor a tu nombre. ¿Qué es lo que tú más amas? Tu reputación, tu gloria. Dios es fuego que consume hoy todavía. Tú te alarmas, claro, Nadab y Abiú, Usa. Pero ¿qué me dices de Ananías y Zafira? ¿Qué me dices de 1 Corintios, donde dice, por causa de tomar la cena del Señor de forma inadecuada, muchos están enfermos y otros duermen? Piensa, cualquiera que sea la interpretación que le des, sea que algunos estén lejos, apagados en su fe o hayan muerto físicamente, el punto es el mismo. Dios es fuego que consume. Y la adoración contemporánea hoy me está diciendo que eso es verdad. Esos grupos de adoración pop están siendo consumidos. Ahí no está la mano de Dios. Ahí está la desaprobación de Dios. Porque cuando Dios desaprueba a un hombre, lo deja andar en sus caminos.
es fuego que consume. Ciegos guiando ciegos. ¿Lo entiendes? Tú dirás, pero yo pensé que los iba a fulminar. Eso es fulminarles. Porque quizá perecerán pensando que servían a Dios cuando servían sus propios vientres. Por ello, hermanos, ¿qué consideración debería matizar nuestra adoración? Bueno, si hay gozo, hay alegría, hay amor. De eso se trata la adoración con todo nuestro corazón. Pero ¿qué debe matizarlo todo? El temor reverente. Piensa, adoramos a un Dios, una infinita zarza que no nos consumió a nosotros, porque consumió a nuestro sustituto en la cruz. Eso vuelca la adoración a otro nivel. Señor, ¿por qué estoy en tu presencia? Porque tu fuego consumió al sustituto. Esa es la razón por la que vengo a ti con mucha alegría, pero temblando delante del Señor. Si has entendido tu Biblia por el Espíritu de Dios, si por gracia Dios ha venido a ti en Jesucristo, mostrándote de verdad tu indignidad, mostrándote de verdad tu y mi depravación total, y mostrando de verdad la sola gracia con el que Él nos acogió en su seno, la adoración no tiene otra alternativa que ser reverente por naturaleza. Él no ha dejado de ser fuego que consume. Mira a Cristo y dime qué le pasó a Cristo en la cruz para que pobres pecadores como nosotros nos pudiéramos acercar a Él y tener el enorme privilegio de besar sus pies en adoración reverente. Eso lo cambia todo. En la adoración nadie traiciona su verdadera teología. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener muy buena teología, no fría, pero afectuosa. Oremos.